te afectan los cambios del clima en este invierno? Bienvenidos a Voces de C, un espacio en el que dialogamos de este y otros temas que impactan a la comunidad. En este caso vamos a abordar un tema de alta relevancia porque los cambios del clima, cómo te afectan, cómo es la variabilidad del clima y esta sensación térmica que te hace sentir frío o calor de una manera individual. En esta ocasión tengo el honor de presentar a dos expertas en temas ambientales y cambio climático y me gustaría que se presenten. Hola, soy Raza Salakebisut, aunque se pronuncia diferente. Soy doctora en ciencias atmosféricas y trabajo en la URLA. Soy Karina Barrera, soy consultora internacional en temas de cambio climático y también fundadora del Centro del Pensamiento del Futuro. Karina, cuéntenos cuáles son los cambios que usted ha identificado durante este invierno en los últimos años y cómo esto está impactando a la ciudad de Quito y a su ciudadanía. Bueno, creo que somos ahora muy partícipes de mirar que el clima tiene, por ejemplo, por una parte, periodos más extensos de sequía en ciertos momentos y también el incremento de las precipitaciones en otros momentos. Entonces, hoy no es fácilmente predecible cuál es el clima que podríamos tener, ¿no? Comparado con lo que nuestros abuelos en el pasado podrían ver. Así que, bueno, decíamos que Quito necesita en un mismo día utilizar varias prendas de vestir. Efectivamente, simplemente hoy ya no sabemos en qué momento debemos usar esas prendas, ¿no? Porque el verano ya no es el verano y el invierno ya no es el invierno, o cuando viene el invierno tenemos un incremento de lluvia mucho más profundo. Así que esto está impactando de diferentes maneras. El incremento de las enfermedades respiratorias, por ejemplo, zonas donde ahora tenemos menos lluvias, barrios en los que tenemos sequía, pero asimismo tenemos unos momentos en los que podemos mirar los deslizamientos de tierras, como lo que pasó hace poco en La Gasca. Estos son fenómenos que muchos están relacionados a la variabilidad climática y otros al cambio climático. Listo. Raza, cuéntenos cómo influye el uso del suelo, la gestión urbana en la vulnerabilidad de Quito, ¿no es cierto? Sí, es un tema muy interesante, justo lo que dijiste. Estoy pensando, tenemos cambio climático y eso como clima loco, ¿no? Que estamos con más lluvia o más sequía en esas zonas casi inesperadas, digamos. Pero la otra cosa es que nosotros como cambiamos el uso de suelo, cortamos todos los árboles, ponemos las casas, ponemos las superficies no infiltrables y lo que hace agua cuando nosotros tenemos la lluvia se va hacia abajo y se lleva todo en su camino. Sí, entonces el Quito en su textura urbana va a tener mucha recolección del agua en las zonas bajas y vamos a tener inundaciones en otras, deslaves en otras. Es el problema de quitar las plantas. Karina, muchas veces no comprenden las personas qué es el cambio climático y cómo les afecta. ¿Usted nos podría comentar con ejemplos y cómo ilustrar para que la gente pueda entender esta conexión? Bueno, básicamente creo que la manera fácil de mirarlo es que si nos imaginamos a nuestro planeta como una esfera, sabemos que no es exactamente eso, pero si es que dentro de esa esfera las personas empiezan, simplemente esto es como una caja negra, ¿verdad? Empezamos a emitir más emisiones a través, hablemos de los gases de los vehículos, hablemos de que cada vez tenemos que comprar cortar árboles para producir más cosas. Todos esos gases se están quedando dentro del planeta. Entonces, la luz, por ejemplo, esto se convierte como que tuviéramos un invernadero, igualito a un invernadero. En ese invernadero, mientras todos estos gases forman esta capa alrededor del invernadero, todo el calor que estamos generando cada vez es más difícil que salga. Se está quedando dentro de ese invernadero. Entonces estamos viviendo, eso es el cambio climático, estamos viviendo como en ese invernadero cada vez más caliente. Y a medida que sigamos emitiendo más gases, esta casa o este invernadero que estoy poniendo como ejemplo se va a volver muchísimo más caliente. El tema es cuál es el efecto de ese calentamiento. Nosotros miramos el efecto en, por ejemplo, lluvias más intensas porque se evapora en ciertas partes el agua y cae como lluvia. Luego, en otros lados, sequías. Al final es todo un boomerang, ¿no? Nosotros estamos viviendo de una manera, calentamos el planeta, pero el planeta nos devuelve esos efectos.
Raza, usted nos hablaba un poquito de cómo la gente está cambiando, ¿no? El uso del suelo y eso. ¿Cómo o qué papel deberían tomar los ciudadanos para adaptarse a los cambios y también para ser parte de que Quito en este caso sea mucho mejor, más habitable? Sí, muy, muy buen punto. Hay un efecto que se llama como es isla de calor urbana, que significa que la mayoría de ciudades, casi todas las ciudades, va a experienciar temperatura más caliente que en las zonas rurales alrededor. Entonces, en el caso de Quito, digamos, no estamos con tanto calor porque estamos a la altura de casi 3 kilómetros, pero otras partes como Guayaquil, que estaba reportando mucho sobrecalentamiento en este invierno, ¿sí? Es porque nosotros quitamos los árboles y los árboles funcionan como el acondicionador del sistema urbano que retoma ese calor para su evapotranspiración. Si sabemos que los árboles respiran, ¿sí? Entonces al emitir esa agua, ellos van a contener ese calor, va a cambiar el agua al vapor y va a bajar la temperatura. Entonces, como ciudadanos, nosotros sí podríamos o empujar o nosotros mismos a preocuparnos un poco, poner más plantas, más árboles, ¿sí? Y esto va a causar como un poco de microclima, bajar las temperaturas. Hace tiempo usted me comentaba que Quito necesita más árboles, ¿verdad, Karina? Bueno, Quito es una de las ciudades con menor cantidad de árboles por hectárea y también por ciudadano, ¿no? Entonces sí necesitamos trabajar en eso, pero también en un modelo de consumo responsable. Creo que eso también es otra de las cosas que debemos ir evaluando, ¿no? La manera en la que estamos viviendo. Queremos vivir con más celulares, queremos vivir con más cosas materiales, manejar más el carro porque es más cómodo. ¿Decidimos utilizar el metro o decidimos utilizar el sistema público o decidimos utilizar nuestros vehículos? No uno, sino dos vehículos. Queremos comprar más cosas, nuestra ropa, ¿hasta cuándo? ¿Cómo le damos una segunda vida? Creo que les decía que esto es un boomerang. La manera en que vivimos nos está regresando, el planeta nos está regresando esas decisiones diarias. ¿Qué papel juega la educación ambiental en estos procesos? Muy, muy buen punto también. Hay una cosa que si nosotros ahora tenemos tantos recursos, si por ejemplo en la escuela no me enseña, ¿sí? Pero yo puedo también ir a buscar la información, ¿sí? Hay muchos programas en español, en inglés, también hay, tú puedes ir leyendo hasta tú mismo, leyendo y enterándose. También lo que está haciendo el mismo país, cómo adaptarnos, cómo mitigarnos, juntarse a ese esfuerzo también. Y lo de vivir más responsable me hace pensar de, por ejemplo, Estados Unidos, Europa son unos emisores más grandes, el Ecuador es un contribuidor pequeñito, pero lo que dice que si todo el mundo viviría como Estados Unidos, cada uno tiene carro, cambia celular cada año, se come, sí, ni vamos a hablar de qué se come, pero nosotros vamos a emitir más y más. Y nosotros no deberíamos ver a ese lado, deberíamos crear nuestra propia realidad y la conciencia ambiental, porque estamos aquí en el país súper biodiverso, deberíamos también aportar eso. Así es. Quito cuenta con un plan de acción en tema climático, ¿verdad? ¿Qué cree que se está haciendo bien y qué falta por hacer? Yo creo que, bueno, Quito dio un primer paso, que es tener este plan de acción climática 2020-2050. Ese ya es un paso importante porque nos genera una hoja de ruta. Tal vez nos hace falta socializar un poco más entre los diferentes actores para saber que Quito cuenta con este instrumento y qué resultados están planificados y cuáles vamos alcanzando. Allí hay varios temas importantes en cuanto a reducción de emisiones. Por ejemplo, estas emisiones que se deben reducir en el sector del transporte, está bien identificado ese como el sector donde mucho más hay que trabajar. También estamos hablando de la seguridad hídrica, también cómo Quito se va a adaptar justo a estos fenómenos del cambio climático para mantener la seguridad hídrica de la ciudad. Entonces, hablábamos de los árboles también afectan la seguridad hídrica de nuestra ciudad, ¿no? Así que creo que ese plan nos da algunas líneas de trabajo, puede ayudar a que las comunidades, para que los barrios se organicen en determinados ejes, puede también
desde el lado del municipio, involucrar la acción de la ciudadanía, ¿no? A través de esos ejes. Yo creo que los ciudadanos, los quiteños, somos muy conscientes de nuestra riqueza como ciudad y además queremos mucho la ciudad. Seguro con una acción más bien motivante para todos, seguro nos alineamos y caminamos en ese eje. Raza, hoy se habla mucho de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué puede aportar en ese sentido la ciudad? ¿Qué se ha hecho? Igual, ¿qué falta, no? Una de las cosas que yo observo, que no soy de aquí, nosotros tenemos aquí muchas quebradas que están olvidadas y sirven un poquito como basureros. Me da mucha pena. Deberíamos verlo como parques, poner árboles, poner parquecitos, poner que la gente van caminando, disfrutando y como aprovechando esos espacios verdes que nosotros tenemos. Como ya estaba diciendo, poner árboles, poner las plantitas en sus ventanas, también que eso también te hace más feliz. Deberíamos también hablar de la psicología de las personas, ¿sí? Nosotros no pensamos que el cambio climático va a afectar a la psicología de las personas. Simplemente trabajando un poquito ya te va a poner más feliz, ¿sí? Techos verdes. La problema que nosotros tenemos de crisis eléctrica, ¿por qué nosotros no vamos hacia las paneles solares o eólica, etcétera? Yo en esta crisis eléctrica estoy súper estresada porque el sol está tan fuerte y digo, no tenemos electricidad. Eso no tiene sentido. Entonces, aparte de las soluciones naturaleza, también nosotros tenemos que ver a las soluciones de tecnología, que tecnología está todo el tiempo mejor y mejor. Tenemos que aprovechar esos pasos. Geotérmica, etcétera. Tenemos tantas opciones que no estamos utilizando y aprovechando. En temas de seguridad alimentaria o de el aprovechamiento de la infraestructura, tomando en cuenta a los cambios del clima, ¿cómo se debería trabajar en ese sentido? Porque la gente quizás lo ve como muy lejano. Bueno, hay grandes oportunidades, de hecho. Quito se caracteriza por esa diferencia de pisos climáticos, ¿no? El distrito metropolitano de Quito tiene temperaturas menores a los 10 grados, pero también en el orden de 18 a 20 grados. En ese ámbito de acción tenemos para sembrar muchísimos tipos de especies. Es algo en lo que hay que seguir fortaleciendo. La seguridad alimentaria, dado justo por el cambio climático, depende también de que nosotros como ciudadanos conscientes también vayamos y aprovechemos estas ferias que se hacen con los productores locales, ¿no? Prioricemos también esas compras, porque a veces vamos a las grandes cadenas de supermercados y entonces, ¿cómo hacemos para que estos productores que están trabajando y que están luchando cada día por generar estas nuevas variedades en unos casos, subsistir a estos problemas climáticos, nos traen para nuestra mesa? Entonces creo que hay mucho que trabajar en la seguridad alimentaria, desde poder entender cómo el cambio climático va a afectar al futuro, estas siembras y cosechas que se hacen en nuestra ciudad, por otro lado en cómo vamos a conectar estos espacios de comercialización para asegurar que estos campesinos que están trabajando en nuestra ciudad por proveer a nuestra ciudad puedan mantener esas cadenas de suministro adecuadamente. Así que hay muchos ejes en los que podemos trabajar y desde la conciencia de cada ciudadano también es qué preferimos comprar, ¿no? ¿Vamos a la gran cadena o a dónde vamos? Cuéntenos ambas, ¿qué medidas se pueden implementar o ya se están implementando en Quito para mitigar los efectos del cambio climático? Quizás como lo que hablábamos en el tema alimentario o de infraestructura, o quizás en el tema de exceso de lluvias, ¿no es cierto? Y eso provoca muchos efectos, muchos problemas en ciertos sectores que son como en el sur, que llueve demasiado, o quizás más al norte, que en cambio tenemos sequías más prolongadas. Adelante. Bueno, creo que hay varios aspectos que hay que considerar, ¿no? Voy a empezar por el lado de la sequía en este momento. La sequía, hay algunas medidas de adaptación al cambio climático que son factibles. Por una parte está el hacer reservorios, lo que se llama la siembra y cosecha de agua, ¿no? Que son estas prácticas que ya se utilizan en los países andinos, que tiene mucho que ver con tener estos sitios de almacenamiento de agua en las épocas de lluvia. Muchos de estos tienen un conocimiento ancestral que se puede ocupar, que puede servir para el sector de agricultura. También, por otro lado, el empezar a sembrar huertos en nuestras casas. Ahora vemos que muchas casas o edificios tienen terrazas, así que dentro de esas terrazas empezar a tener nuestro pequeño huerto, que nos permite garantizar la seguridad alimentaria cuando en un momento determinado no podamos tener acceso a estos recursos.
ya es empezar a vivir de otra manera, ¿no? La restauración forestal, que es lo que ya hablamos hace un momento, es otra medida de adaptación al cambio climático, no solamente de captura de carbono, sino también de cómo nos vamos a adaptar para tener suelos más fértiles, para poder regular el flujo de agua. Luego, también esas estrategias de pensar en cómo vamos a pensar en la cadena de comercialización, qué pasa con los productores, hablábamos también, ¿no? Los productores que pueden verse afectados por lluvias intensas y ya no pueden sacar sus productos. Hay algunas prácticas interesantes que se han implementado en las ciudades intermedias sostenibles, por ejemplo en Loja, aprendido del COVID. El COVID interrumpió nuestras cadenas productivas, hay un montón de aprendizajes en el COVID, donde se empieza a trabajar en centros de acopio, pero ya es un producto de una planificación, donde se empieza a trabajar en tal vez no es sacar el día a día, tal vez es tener en las épocas de lluvia ciertos centros de acopio colocados en sitios estratégicos, y también además poder hacer este trabajo con las autoridades, porque creo que no solamente es el trabajo de cuando ya sucede, sino trabajar en comunidades resilientes antes de que suceda, con estrategias muy bien definidas donde la comunidad ya sabe lo que hay que hacer y se prepara para eso. Voy a darle paso a Raza y luego puedo contar una experiencia de Taiwán sobre eso. Sí, una cosa de que quisiera comentar en verdad es lo que estamos viviendo ahora, digamos, es un año del niño, ¿no? Que nosotros tenemos como más precipitación en un lugar, más sequía en otro lugar, como por oriente es más seco, por la costa es más lluvioso y los Andes estamos como en un columpio, ¿sí? Pero lo que está viendo los modelos es que esto va a volverse a casi normalidad. Lo que estamos viviendo como unas condiciones súper extremas, nosotros más y más con las próximas décadas vamos a experienciar más de estos eventos extremos con cambio climático. Entonces la ciudad tiene que cambiar chip, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Las casas que se ponen sin programación, ¿sí? Sin planificación, no se puede seguir hacer esto, ¿sí? Nosotros tenemos que tener evaluación de si esta zona es posible para poner las casas, porque si es muy inclinada, eso es simplemente imposible. Es decir, establecer cuáles son las zonas de riesgo. Exactamente. Y el riesgo en una montaña es siempre muy alto, ¿sí? Es una zona tropical, estamos viviendo con muchísima precipitación y ahora con el cambio climático no vamos a tener que todos los días llueve, que nosotros decimos que es mucha precipitación, puede ser que llueve en un día toda la cantidad de un mes. Y eso nosotros simplemente podemos como pensar de qué lo va a pasar para esas zonas que están en una inclinación. Y eso no es solo de Metropolitano Quito. Es muchas partes del Ecuador que yo veo que hay casas y desarrollo de, ¿cómo pensar? Un pueblito, pero en una cuesta así. ¿Sí? Eso no se puede hacer. Otra cosa, nosotros quitamos los árboles, las especies naturales que tienen sistema de raíz más profunda, y no sé, ponemos vacas, se van comiendo, solo tenemos la césped, la raícita chiquitita, y esto también ayuda a que la tierra se va resbalando, ¿sí? Estos. La otra cosa, en las ciudades tenemos esas superficies impermeables que yo comenté hace un ratito. Nosotros tenemos que cambiar eso, que tenemos un poquito de infiltración. Poco a poco, a diferentes alturas, se infiltra en lugar de ir todo resbalando hacia abajo y se encuentra con una ciudad poblada. Cortamos los árboles más de arriba, aquí ciudad poblada se va todo resbalando. Entonces tenemos que cambiar el chip, pensar, estamos en la situación de más alto riesgo y tenemos que buscar las soluciones para evitar esos eventos. Continuemos con Karina y hay un detalle que se me viene a la mente y es esto de estar abiertos tanto como autoridades como ciudadanía para las evacuaciones y reubicaciones, sobre todo en estas zonas donde no debían haber sido urbanizadas y ahora están en un momento de alto riesgo, sobre todo cuando las lluvias son muy intensas. Ahora se viene, y es súper importante lo que dice Raza, es clave la planificación y ordenamiento territorial considerando estas proyecciones de clima futuro. Entonces, si es que la planificación urbana sigue siendo la misma y pensamos en el corto plazo,
pues vamos a seguir teniendo o permitiendo que se dé construcciones en los sitios en los que no se debe dar y que tal vez en el corto plazo no pase nada, pero si sabemos y utilizamos las proyecciones de clima futuro, vamos a saber que el año 2040 tal vez un sitio donde hoy llueve un poco, después va a llover mucho más y definitivamente es imposible llegar a tener construcciones allí. Debemos, yo creo que allí sí establecer además modelos de ordenanzas municipales que puedan ser mucho más estrictos además con este tipo de construcciones para los permisos de construcción y establecer ya, identificar las zonas en las que ya sucedió, ya está construido, pero se van a ver expuestos a este tipo de riesgos. Así que esta actividad combinada de la prevención de los riesgos y además de ya la gestión de los riesgos existentes es clave. Creo que allí hace falta un proceso también de concienciación de la población, ¿no? Porque a veces digo, bueno, aquí tengo este dinerito, me voy a construir mi casa, no importa dónde sea. Pero eso a la larga es un daño, ¿no? Al final, una pérdida económica, y no solamente económica, podría ser de la vida misma de su familia. Así que creo que hay que trabajar mucho en ser conscientes de eso. ¿Quiere aportar algo más? No, sí, estoy de acuerdo, sí. Para ambas, ¿cómo la gente puede ser más resiliente frente a todos estos efectos y estos riesgos que ya se están viendo, ¿no? Y como Raza decía, esto va a ser cada vez más parte de la normalidad. Justo ahora que me dijiste que sí quiero aportar, yo dije, no, pero sí, puede ser. Seguramente hay soluciones para las viviendas existentes, que la gente a veces tiene mucha resistencia de salir. Yo trabajé en algunos otros proyectitos que tenía la persona, tiene una inundación en una zona de Guayaquil, que trabajan con cangrejos, etc. Y ellos no quieren irse de esa zona, pero es una zona que todo el tiempo se inunda. Entonces, buscar las soluciones inteligentes de qué nosotros podemos hacer para proteger esa gente, ¿sí? No sé, me invento, no soy civil engineer, entonces si nosotros tenemos un pueblito que está en una cuesta y sabemos que el deslave va a venir aquí, puede ser, podemos plantear algunas plantas que va a absorber más esa agua, puede ser, podemos hacer unos canales que va a desviar el agua a una, no sé, o sí, tenemos seguramente algunas soluciones tecnológicas que nosotros podríamos ayudar a esa gente que sí no van a irse, aunque nosotros vamos a decir en 20 años, se va a resbalar todo este pueblo, ¿sí? Pero falta, creo, una conexión más entre las autoridades y estas comunidades que están ubicadas en estos sitios, ¿verdad? Y educación también, ¿sí? Concientización y educación y búsqueda de las soluciones, hablando con la comunidad, entre gobierno y la comunidad. Sí, posiblemente sí. Esos procesos participativos, ¿no? de trabajo entre comunidades y autoridades son claves. Hace falta fortalecer ese conocimiento. Tal vez estamos pensando en el hoy y no pensamos en el mañana. Entonces, ese tema de a veces estamos sobreviviendo los ingresos del día de hoy, pero no estamos pensando cómo podríamos hacer mejor esto para que ya no me suceda mañana. Creo que el cambio climático ahora es un factor que nos tiene que llevar a pensar en el mañana, no solamente en el hoy. Esa no es necesariamente una característica en general de los ecuatorianos ni de los latinos, ¿no? Entonces, creo que es un poquito vivir más en conciencia de que el clima nos puede jugar en contra. Y esto no va a ser tal vez mañana, pero muy pronto. Y este concepto de las comunidades resilientes quería incorporarlo porque hay varios sitios en los que ya se da aquí en Ecuador, pero también en otros países con lecciones interesantes, ¿no? Tomo el caso de Taiwán porque tuve la oportunidad de mirar este concepto justamente con las inundaciones. Ellos, por ejemplo, ya han medido en un poste en varias comunidades, solamente lo escribieron en un poste. Dice, bueno, cuando llueve el agua va a llegar a 10 centímetros y marcan ahí a 20 centímetros. Yo ya sé ahora, yo ya aprendí que cuando ya llega a 10 centímetros yo tengo que llamar a las autoridades. Y además tengo estos equipos que ya guardé en mi comunidad, pero yo ya sé cuándo tengo que actuar y con cosas sencillas, ¿no? Pero este es un trabajo donde se incorpora la academia, esa es la lección aprendida más importante para mí, porque esto no es que la comunidad fue capaz de hacerla sola, la academia empezó a dar estos conocimientos técnicos, a ligar estas proyecciones futuras. Luego vino en cambio el municipio y dijo, yo te voy a colaborar y sacó un concurso y dijo, bueno, yo quiero trabajar en esto, el que me diseñe un proyectito, yo le voy a dar un incentivo. Entonces el gobierno empezó a dar ciertos incentivos para promover estas comunidades resilientes. Y eso hizo que las pérdidas que ellos llegaban a tener por eventos extremos fueran mínimas después de estas acciones en conjunto.
Perfecto, qué buena experiencia. Bueno, les agradezco a ambas por su participación y les invito a nuestra audiencia a dejar sus comentarios en este canal, a seguirnos en nuestras redes sociales y asimismo entrar a www.elcomercio.com para conocer más sobre el cambio climático y sus efectos aquí en la ciudad de Quito. Muchas gracias.